Bienvenidos estudiantes de medicina a esta sesión explicativa detallada. Hoy vamos a analizar rigurosamente el desarrollo embriológico de los ojos y los oídos. Exploraremos de manera secuencial los orígenes anatómicos, los factores moleculares clave y las correlaciones clínicas de nuestros órganos sensoriales. Nuestro objetivo es que dominen esta anatomía del desarrollo para su preparación académica. ¡Empecemos! Nuestro temario se divide en 5 bloques de estudio. Primero, el desarrollo inicial del ojo y la retina. Segundo, la formación del cristalino, córnea y anexos. Tercero, patología ocular. Cuarto, el oído interno. Y finalmente, el oído medio. Vamos al bloque 1. Desarrollo inicial del ojo y la retina. El desarrollo ocular inicia alrededor del día 22 de gestación. Es fundamental que observen el primer paso morfológico, los surcos ópticos. Estos se evaginan directamente del neuroectodermo del prosencéfalo, un proceso inducido por el mesénquima adyacente y estrictamente regulado por genes de caja homeótica como el PAC6 y el SOX2. A medida que se cierra el tubo neural, estos surcos se expanden lateralmente y forman las vesículas ópticas. Presten atención a la interacción celular aquí. Estas vesículas contactan con el ectodermo de superficie, induciendo la formación de la placoda cristaliniana. Simultáneamente, la vesícula se invagina sobre sí misma y forma la copa óptica, una estructura de doble pared. Todo este sistema depende de un intercambio molecular directo y constante entre el neuroectodermo, el ectodermo superficial, el mesodermo y las células de la cresta neural. Continuando con la copa óptica, veamos su diferenciación celular detallada. Como notan a la izquierda, la capa externa de la copa es delegada y se convierte en el epitelio pigmentario de la retina, donde la melanina aparece hacia la 6ª semana. En contraste, la capa interna prolifera y se engrosa drásticamente para formar la retina neural. Este paso está regulado por la vía de señalización de los factores de crecimiento fibroblástico, o FGF. Ahora, observen la imagen de la derecha. El tallo óptico presenta un surco ventral, la fisura retiniana, por donde transitan la arteria hialoidea y el mesénquima. Al cerrarse esta fisura, los axones de las células ganglionares de la retina migran exactamente por la pared interna del tallo. Este proceso transforma progresivamente el tallo en el nervio óptico y encierra los vasos hialoideos en su centro, los cuales pasarán a ser los vasos centrales de la retina. Bien, hagamos una breve pregunta de repaso para consolidar este primer bloque. ¿Qué capa embrionaria específica da origen al epitelio pigmentario y a la retina neural? ¿Y qué factores de transcripción son absolutamente esenciales para su neurogénesis? La respuesta estructural correcta es el neuroectodermo, que forma las paredes de la copa óptica. Y es vital recordar para sus exámenes que la proliferación y diferenciación en esta área están reguladas por los factores de transcripción LH2, SIX2, PAC6 y RAX. Pasamos al bloque 2, cristalino, córnea y anexos oculares. Observemos ahora el desarrollo morfológico del cristalino. La vesícula cristaliniana deriva del ectodermo de superficie y al principio es una estructura hueca. Rápidamente, las células de su pared posterior sufren cariolisis, pierden sus núcleos, se alargan y se transforman en las fibras primarias del cristalino. Este cambio tisular está regulado de forma directa por los factores de transcripción PTEX3 y FOXE3. Es crucial entender su irrigación. Al inicio, el cristalino recibe nutrición directa de la arteria hialoidea a través de la túnica vascular. Sin embargo, durante el periodo fetal temprano, esta arteria degenera. A partir de entonces, el cristalino queda como una estructura avascular que se nutre por difusión estricta desde el humor acuoso. Para dominar la anatomía ocular, necesitan memorizar los orígenes embrionarios detallados en esta tabla. Noten específicamente que la córnea es una estructura trilaminar. Su epitelio externo deriva del ectodermo de superficie, el mesénquima intermedio o estroma proviene del mesodermo y el endotelio interno deriva de las células de la cresta neural. Estas mismas células de la cresta neural forman el estroma del iris y el tejido conectivo del cuerpo ciliar. Además, anatómicamente, las cámaras anterior y posterior del ojo se forman por la recanalización de espacios mesenquimales. Terminan comunicándose a través de la pupila y permiten que el humor acuoso drene hacia el sistema venoso mediante el seno venoso escleral. Revisemos la cronología gestacional de los anexos, que son indispensables para la viabilidad ocular. Los párpados se forman en la 6ª semana, a partir del mesénquima de la cresta neural, y se fusionan rápidamente. Esta fusión temprana protege físicamente al ojo en desarrollo de los componentes urinarios del líquido amniótico. La reapertura ocurre recién entre las semanas 26 y 28, regulada por vías de señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico, o EGFR. Respecto a las glándulas lagrimales, se desarrollan a partir de yemas ectodérmicas, pero no alcanzan madurez funcional completa hasta 1 a 3 meses de vida postnatal.
Clínicamente, esto explica la ausencia inicial de lágrimas en los recién nacidos al llorar. Terminamos este segmento. Pregunta de integración anatómica. ¿Qué estructura embriológica específica emite la señal que induce al ectodermo de superficie a formar la placoda cristaliniana? ¿Y qué defecto clínico severo ocurre si falla esta interacción? La respuesta exacta es la vesícula óptica. Esta es la estructura que transmite la señal inductora subyacente. Si esta interacción entre neuroectodermo y ectodermo falla durante la cuarta semana, la organogénesis se interrumpe, causando directamente afaquia congénita, que es la ausencia de la lente cristaliniana. Bloque 3. Patología ocular y correlaciones clínicas. Aquí observamos alteraciones estructurales directas del desarrollo. A la izquierda vemos un coloboma del iris. Morfológicamente, esto es el resultado directo de la ausencia del cierre completo de la fisura retiniana, dejando una escotadura en la porción inferior del globo ocular. A la derecha, una catarata congénita. Embriológicamente, el cristalino es altamente vulnerable a infecciones como el virus de la rubéola materna. Si el virus atraviesa la placenta entre la cuarta y la séptima semana, interrumpe directamente la formación de las fibras primarias del cristalino, provocando opacificación total. Correlacionemos ahora la fisiopatología con el origen embriológico. El glaucoma congénito, asociado a mutaciones en CYB1, se debe a un desarrollo anómalo del seno venoso escleral, lo que eleva la presión intraocular al impedir el drenaje. Si identifican restos mesenquimales en forma de red frente a la pupila, es una membrana pupilar persistente, un fallo en la apoptosis del mesénquima anterior del cristalino. La ptosis congénita refleja una alteración en el desarrollo del músculo elevador del párpado superior o en su inervación por el tercer par craneal. Finalmente, la microftalmia es la detención del crecimiento de la vesícula óptica comúnmente mediada por agentes infecciosos embrionarios como toxoplasma o el virus del herpes simple. Para cerrar el bloque ocular, analicen esta pregunta clínica topográfica. ¿Por qué un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo causa invariablemente edema a nivel de la papila óptica? La respuesta es estrictamente anatómica. Al evaginarse del diencéfalo, el nervio óptico arrastra las tres meninges cerebrales. Por ende, el espacio subaracnoideo se extiende a lo largo del nervio hasta el globo ocular. Cualquier hipertensión intracraneal se transmite directamente por este espacio, comprimiendo mecánicamente el retorno de la vena central de la retina y produciendo inflamación visible en la papila óptica. Bloque 4. Desarrollo del oído interno y diferenciación óptica. Noten la simetría temporal con el desarrollo ocular. Alrededor del día 22, el ectodermo de superficie adyacente al rombencéfalo se engruesa formando la placoda óptica. Esta se invagina profundamente para formar la vesícula óptica, el primordio del laberinto membranoso. Conforme avanza la morfogénesis, la vesícula se divide. La región dorsal o utricular dará origen a los conductos semicirculares y crestas ampulares para el equilibrio vestibular. La región ventral o sacular evagena un divertículo que, regulado por el gen TBX1 y el ácido retinoico, se enrolla 2 vueltas y media, convirtiéndose en el conducto coclear membranoso. Veamos de manera estructurada cómo esta anatomía construye un órgano en un medio líquido. Se trata de interacciones epitelio-mesénquima precisas, fuertemente moduladas por el factor de crecimiento transformador beta-1. La vesícula epitelial emite señales para que el mesénquima circundante se condense y forme la cápsula óptica cartilaginosa. Luego, mediante cavitación, aparecen vacuolas en el cartílago que coalescen para formar las rampas timpánica y vestibular, creando el espacio perilinfático que aísla al conducto membranoso. Finalmente, en la semana 20, este cartílago se osifica por completo formando el laberinto óseo en el hueso temporal. Antes de avanzar al último segmento, verifiquemos su comprensión celular. ¿Qué factor genético específico es estrictamente necesario para la diferenciación estructural y funcional del órgano espiral de Corti y del ganglio espiral? El factor molecular requerido con precisión es el PAX2. Su expresión en el conducto coclear es un prerequisito fisiológico absoluto para que las células epiteliales de la pared se diferencien en las células ciliadas mecanosensoriales de la audición. Bloque 5 y final. Formación del oído medio. Analicen detenidamente el origen de estas estructuras en la imagen. La primera bolsa faríngea, que es de origen endodérmico, crece lateralmente como el receso tubotimpánico. Su expansión distal forma la cavidad timpánica primaria. Al hacer esto, envuelve directamente a los huesecillos en desarrollo. El martillo y el yunque derivan del cartílago del primer arco faríngeo, y el estribo deriva primariamente del segundo arco faríngeo. La membrana timpánica final se forma en la convergencia de estas tres capas germinales. Estudiantes, esto nos deja con una conclusión anatómica fascinante.
La función auditiva en el oído humano depende directamente de la reorganización morfológica precisa de las estructuras primitivas de los arcos faringios. Con esto damos por finalizada la rigurosa revisión de la embriología sensorial. Como pregunta clínica de cierre para su análisis independiente, si los huesecillos y la mandíbula comparten el mismo origen embrionario, ¿qué tipo de síndromes complejos esperarían identificar en un neonato? Sigan estudiando y nos vemos en la próxima sesión.